En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida nueva. El Señor esté con ustedes. Su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que van allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la bendición de los ramos. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición esos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey, podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh, puertas, levanten sus dinteles, que se eleven las puertas eternas. Oh, puertas, levanten sus dinteles.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, hacen gestos y se mofan diciendo: confío en el Señor, pues que lo salve, que lo libre si es cierto que lo ama. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una jauría de perros me acorrala, una banda de malhechores me rodea. Han traspasado mis manos y mis pies y están descoyuntados mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica se juegan a los dados. Mas tú, Señor, no te me alejes, auxilio mío, ven corriendo a salvarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver al sumo sacerdote y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando la oportunidad para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó en la mesa con los 12 y mientras cenaba les dijo: Ya les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntar uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces Judas, el que iba a entregarlo: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y pronunciando la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y pronunciando la acción de gracia, la pasó a sus discípulos diciendo: Beben todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos, para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid,
hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: aunque todos se escondieran de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió donde estaban los discípulos y les dijo: Duermen ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, siguiendo una muchedumbre numerosa con espadas y palos, enviados por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta seña: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndanlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: Buenas noches, maestro, y lo besó. Judas le dijo: Amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron la mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le dijo entonces Jesús: Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si lo pidiera a mi Padre, Él podría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella muchedumbre: ¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido con espadas y palos?
Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron. Aunque se presentaron muchos testigos falsos, al fin llegaron dos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán el Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: Has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofeteadas. Otros lo golpeaban diciendo: Adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: Tú también estabas con Judas, con Jesús, el Galileo. Pero él negó ante todo diciendo: No sé de qué me están hablando. Ya se iba al zaguán cuando lo vio otra criada y le dijo a los que estaban ahí: También ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: No cabe duda que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de lo que Jesús le había dicho: Antes de que canto del gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y los ancianos, diciendo: Pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo y se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de liberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso, aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así
se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata, en que fue tasada aquel a quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compadeció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú las has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilatos a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: no te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez más con voz fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo, allá ustedes. Todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en la mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Y le escupían. Luego quitaron la caña, lo golpearon con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suerte, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: este es Jesús, el Rey de los judíos. Justamente con él crucificaron a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: ¿ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora,
si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho, soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra. Y alrededor de las 3, Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabachthani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían: está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó de vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron: déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 partes, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también allí mirando desde lejos muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaba María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se le entregara. Jesús tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaba allí María Magdalena y las otras Marías sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que es impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué vale una vida? ¿Qué valen decenas de miles o incluso 1 millón de vidas? ¿Vale la pena abrir los mercados en medio de una pandemia? Este domingo tenemos que contemplar el valor de cada vida. Si somos pro vida, eso tiene que significar más que decir que yo soy solo para la vida de los no nacidos. O toda vida es sagrada
o ninguna vida es sagrada. Jesús enseña que toda vida es intrínsecamente valiosa. Las vidas son valiosas no por lo que contribuyen al producto bruto, sino porque son un don que viene de Dios. El problema con nuestro sistema de capitalismo es que la única medida de valor es el dinero. ¿Cuál es el valor monetario asignado a una persona o cosa? Ya sea una persona o algo, lo que importa en este sistema es el resultado final. Y simplemente aceptamos este sistema como si estuviera divinamente instituido en lugar de una fabricación humana. Como todas las cosas humanas, el capitalismo tiene defectos inherentes que necesitan ser seriamente corregidos. El capitalismo nace del imperio. Jesús fue crucificado porque se atrevió a oponerse a las fuerzas del imperio. El imperio es basado en una jerarquía. El imperio dice que algunos tienen más valor que otros. Los ricos sobre los pobres, los poderosos sobre los impotentes, los adultos sobre los niños, los hombres sobre las mujeres, los jóvenes sobre los viejos, los capaces sobre los discapacitados, los libres sobre los encarcelados, los nacidos sobre los no nacidos, los sanos sobre los enfermos, los blancos sobre las personas de color, el observador religioso sobre los irreligiosos. El imperio exige que la gente sirva al sistema. Jesús nos dice que debemos servir a la gente. Jesús anuncia el reino que existe no para servir a los privilegiados, sino a los menos y más bajos. Jesús es crucificado porque se atreve a declarar que Dios no aprueba nuestros sistemas de valoración. Jesús proclama que los verdaderos líderes son siervos de los menos y más bajos. Debemos centrarnos primero en los pobres. Debemos poner a los demás en primer lugar y a nosotros mismos en último lugar. Todos somos igualmente pecadores y a todos se nos ofrece la misericordia de Dios. El último será el primero y el primero será el último. Con su enseñanza y sus acciones, Jesús socava el sistema imperial. Así que fue ejecutado por sedición, socavando el orden moral del imperio. Siempre he sentido que Judas pensó que podía usar el sistema en su beneficio. Pensó que podía controlar las cosas. Judas era un radical. Pensó que tal vez si él hiciera que Jesús fuera arrestado, entonces podría desencadenar el derrocamiento violento del Imperio Romano. Y así podrían establecer un nuevo imperio judío. Pero fue contraproducente. En lugar de ver las cosas desde la perspectiva de Jesús, el imperio reino de la misericordia de Dios, se desespera y se suicida. La visión del reinado de Dios es lo que impulsa a Jesús. Todo pertenece a Dios. Dios valora todas las vidas. Si somos discípulos de Jesús y siervos del reino, debemos poner a las personas en
en primer lugar. Debemos presionar a nuestros líderes para que consideren el alivio de nuestra crisis pandémica, para que piensen primero en las necesidades de las personas, los pobres, los desempleados, los ancianos, los enfermos, no los mercados o las corporaciones o aquellos que defienden el sistema para proteger su riqueza personal. Los super ricos y las corporaciones han tenido enormes exenciones fiscales. Ahora debemos asegurarnos de que los más pequeños sean atendidos. Fue por esos pequeños que Jesús murió. Tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Los imperios han ido y venido, pero Jesús ha resucitado y el sueño perdurable del reino del amor divino vive en el corazón de todos los que anhelan justicia. Amén. Sabemos que Dios nunca nos abandonará, por eso clamamos con nuestras necesidades y las del mundo con la certeza de que seremos escuchados. Por la Iglesia, para que cantemos hosana al Señor al dar testimonio de nuestra fe y de nuestro regocijo por la obra redentora de Cristo, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las personas en el mundo que sufren hostigamientos por su fe, para que cese la persecución religiosa en el mundo y que cada persona tenga la libertad de alabar a Dios públicamente y sin temor, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que han sido encarcelados o condenados a muerte, para que experimente la misericordia infinita y redentora de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, que llegamos al final de nuestra jornada cuaresmal, para que seamos fortalecidos en la fe, la esperanza y el amor, al reunirnos para dar culto a Dios, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros familiares, vecinos y compañeros de trabajo que se sienten abandonados o rechazados, para que experimenten la tierna presencia del Señor mediante la atención compasiva de otras personas, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos aquellos que están enfermos, puede hacer que conozcan el amor y la presencia de los familiares y amigos, especialmente aquellos que recordamos o nombramos en voz alta. Para la gente que sufren de COVID-19, oremos al Señor. te rogamos, Señor. Por nuestros seres queridos que se han ido antes que nosotros en fe, especialmente aquellos que recordamos o que nombramos en voz alta. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por aquellos nombres en nuestro libro de peticiones de la comunidad y por aquellas oraciones que recordamos o que nombramos en voz alta. Por los médicos y científicos y enfermeros. Por todas las oraciones que tenemos en el silencio de nuestros corazones y por todas nuestras intenciones personales, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios misericordioso, sabemos que tú nunca nos abandonas y por eso recurrimos hoy a ti. Escucha nuestras súplicas y acompáñanos durante nuestras pruebas como acompañaste a tu Hijo, en cuyo nombre te presentamos nuestra oración, Jesucristo nuestro Señor, por los siglos de los siglos. Amén. En fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Un aviso, en ese tiempo cuando no es posible para tener las misas, necesitamos recordar, la parroquia está aquí y necesitamos su ayuda y su generosidad para pagar las cuentas y otras cosas. Es posible para mandar del correo su donación, o también en el website o Facebook. Tenemos un link para donar a la parroquia, y gracias por su generosidad. También en ese domingo de los Ramos, disponible ramos de palmas afuera, las puertas de vidrio en dos partes, cerca de Torre y en otro lado en oeste. Es posible para sacar que necesita las palmas, recomendar la distancia social y también, ¿cómo se dice? Guantes para sus manos para sacar las palmas. Gracias. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. Amén. Vayamos en la paz del Señor Jesucristo. Demos gracias a Dios.